El 19 de marzo de 1845 nace, a pocas cuadras de aquí, José Pedro Varela. Pasaron 169 años de aquel origen. José Pedro Varela, ¿qué les dices? Fue el que fundó la escuela pública. Y él quería ser poeta y periodista. Le decían el loco. ¿Quién era realmente Varela? ¿Un intelectual? ¿Un periodista? ¿Un pedagogo? ¿Un político? Yo soy bisnieto directo de José Pedro Varela. ¿Era masón José Pedro Varela? Varela no es un erudito, no era un hombre con formación académica superior. Se prohibía empezar las clases así, persignándose. ¿Se tiene que ir del país, Varela? Se tiene que ir del país. ¿Pero quién lo echa? Lorenzo Valle. Si nadie se entera que vos te batiste a duelo, no tiene mucho sentido. Escuela laica gratuita y obligatoria, que son pilares en Varela. ¿Son también pilares en Sarmiento? Sí, claramente. Se establecía que había que ser moderado en los castigos. No se le podía dar más de 6 azotes. ¿Cómo pasó de ser un poeta soñador a ser el mayor artífice de la reforma educativa en Uruguay? Varela lo que se va a plantear es tener que trabajar en el marco de una dictadura. Y Varela le dice, bueno, soy pobre, tengo que trabajar, tengo una familia que mantener. Sufre un accidente cazando y como efecto de ese accidente él va a perder la vista. En las zonas rurales más carenciadas hay una escuela. Anda a ver si hay un médico y si hay un profesor de secundaria en esos lugares. Educación, educación y otra vez educación. ¿Tú crees que hay una crisis del sistema educativo? Hola, ¿Rama? No. ¿En orden? José Pedro Varela muere aquí en Montevideo. Tenía 34 años. En alguna medida decían que murió de pena. Es muy irónico que en nombre de Varela y en nombre de la fidelidad a Varela, todos los días lo estamos traicionando. Un hombre de su tiempo, con luces y sombras, pero que en 31 meses cambió la educación. ¿Por qué se convirtió en el mayor referente del sistema educativo uruguayo? Volvamos al origen. José Pedro Varela fue el tercero de 4 hermanos. Su padre, Jacobo Dionisio, provenía de una de las familias patricias más influyentes de Buenos Aires. Su madre, Benita Gumercinda Berro, era de una familia de renombre en Uruguay. Era hermana del presidente Bernardo Berro y sobrina de Dámaso Antonio Larrañaga. Pero cuando se habla de una familia patricia de ese Montevideo, ¿es lo que hoy entendemos por la clase alta o tiene otras características ser una familia del patriciado? El padre de José Pedro tenía dinero, había hecho su dinero con una barraca que tenía La Paz. Los Berros nunca fueron muy adinerados, pero era una familia que eran Berros Larrañaga, todos ellos. Lourdes, ¿qué significa una familia patricia? Significa
padres que se encargan de los negocios, de la política, abogados en su mayoría, esposas con una determinada preparación, con una determinada educación. Es muy difícil que encuentres a estas mujeres, por más que sean del patriciado, en un lugar público que no sea de pronto una fiesta, un concierto, el teatro. Jacobo, ¿cómo es el parentesco tuyo con José Pedro Varela? Yo soy bisnieto directo de José Pedro Varela. No había una especie de culto a José Pedro en la familia. A lo sumo, cuando empezamos a tener un poquito uso de razón y respeto y cuidado con el nombre que llevas. ¿Cómo fue para vos saber que formabas parte de la familia del hombre que había reformado la educación en el Uruguay? Yo el primer año de jardinera y primer año de escuela fui a una escuela pública, a la escuela 81, y era una cosa un poco incómoda, porque en la escuela pública lo tratan un poco como bronce, demasiado enaltecido, ¿no? Y a mí me da vergüenza que me asociaran tanto a él, ¿no? José Pedro Varela asistió los primeros 3 años escolares a una escuela mixta. Luego, cuando tenía 8 años, empezó a ir al colegio de los Padres Escolapios. Agapo, ¿qué característica tenía el colegio de los Padres Escolapios? Era de primera. Había filosofía, había ciencias, pero Varela fue hasta los 15 años nada más. Y los Escolapios tuvieron mucho prestigio, sobre todo en los sectores liberales, en los sectores más vinculados a las nuevas ideas. Esos escolapios, algunos de los cuales eran afines a la masonería, cosa que puede haber influido en Varela para su afinidad con la orientación de la masonería. ¿Era masón José Pedro Varela? Tengo elementos para decir que no era masón. Se ha hablado de que Helio Fernández es masón. Porque, perdón, se dice que este piso tiene elementos masónicos. Sí, porque la logia tiene baldosas blancas y negras. ¿Está? No sé si la logia o el templo, perdón, creo que se llama templo. Para nosotros, y además que párense todos en las baldosas negras, y ahí había que pararse, igual que te sacaría de las baldosas negras cuando había fiestas. Pero que no fue masón fundamentalmente por la presión familiar. A pesar de que la esposa era hija de un masón católico y que la hubiera probablemente seguido, las hermanas eran antimasónicas totalmente, la madre era antimasónica. Aunque los archivos masónicos todavía no están abiertos en el Uruguay, estoy seguro de que si algún dato hubiese de que Varela fue masón, estaría publicado. Y no lo hay. Y no lo hay. Y él aparece como la oveja negra de esa familia. Porque, en primer lugar, no quiso estudiar abogacía, pero soñaba con ser poeta, fundamentalmente. Y escribió un libro, Ecos Perdidos. Le decían el loco. A los 23 años, Varela parte en barco rumbo a Europa. Visita Portugal, España, Francia e Inglaterra. Desde allí viaja a Estados Unidos, país que cambiará su manera de pensar. Cristina, Varela parte de acá en 1867. Se va en el buque Arno. ¿Cómo eran esos buques en los que se viajaba a Europa? Esos buques eran transporte de carga y transporte de pasajeros. Y tenían una capacidad de pasajeros aproximadamente entre 25 y 30 personas. ¿Ah, poco? Sí, era poco porque estaban también dedicados a la carga. Los camarotes de primera, para que te des una idea, podían tener, por ejemplo, calefacción a vapor, podían tener iluminación. La parte de segunda y de tercera ya la cuestión no era tan fácil. De pronto se viajaban de a 10, 15 personas. ¿Y sabemos si Varela viajó en esa primera clase o no? Se supone de que sí. Era normal que la clase pudiente facilitara algún viaje a Europa como complemento a la formación, porque acá no había otra forma de formarse. ¿Había un cierto confort? ¿Habría tertulias? ¿Habría mesas para...? Bueno, las tertulias en particular eran, digamos, entre la oficialidad del buque y las clases, la primer clase, es decir, los pasajeros que compartían la clase en la que se viajaba. Los menús no eran muy variados porque todavía no se había impuesto del todo la refrigeración, que en estos momentos estaba ya en auge también. Uno recuerda el Titanic, Claro, uno piensa en el Titanic, con esos salones
salones todos iluminados, las fiestas, las mesas todas con menús variados. ¿Y eran viajes que duraban que 2 meses, 10 días? ¿Cuánto más o menos? Aproximadamente calcularle entre 30 días y algo más. Pero él viajaba más por los negocios de la barraca que para tener sus estudios, ¿no? Algo que se olvida es que el viaje de Varela a Estados Unidos incluyó actividades comerciales importantísimas. Él, por ejemplo, fleta 2 barcos con materiales para la barraca, arados, hierros, herramientas, etcétera. 2 barcos que lamentablemente se le hunden. No me digas. Sí. Impresiones de viaje en Europa y América. Correspondencia literaria y crítica por don José Pedro Varela, 4 de octubre de 1867. Al escribir la primera de una serie de correspondencias que durará algún tiempo y que será datada de todas partes del mundo, parece que lo primero que debe presentarse a la mente del viajero es el recuerdo de la patria y la familia que se dejan. Tuve que leer sobre las cartas de viaje, que son 22 cartas que él publicó en el siglo para mejorar sus ingresos durante ese viaje y poder costearse mejor el viaje. Yo te decía que vale como una novela de aprendizaje. Vemos al principio el mujeriego. Vemos el hombre curioso. Vemos el poeta fracasado, porque le va muy mal con Víctor Hugo. Pero él nunca se vio a sí mismo como educador. En el viaje, cuando llega a Estados Unidos, se va a ver como educador. Hay que tener en cuenta, Facundo, que Varela viaja a Europa y Estados Unidos con 22, 23 años. ¿Qué hace? Bueno, recorre, camina. Es evidente que un joven observa, además un joven tan observador como era José Pedro Varela, observa todo lo que tiene a su alrededor, entre ellos las mujeres. Bueno, las observa físicamente, las compara. Carlos María Ramírez publica una descripción. ¿Sacerdote de Venus? Sacerdote de Venus. Y donde dice que no le importa una mujer, sino todas las mujeres. Y Carlos María Ramírez tiene la mayor autoridad para decirlo porque es amigo íntimo. Y aparte de eso, Varela era muy coqueto. ¿Ah, sí? Y uno lo ve acá en este museo, hay una levita celeste que sirve mucho para mostrar cuál era el cuerpo de Varela. Era un hombre bajo. Era un hombre bajito, esmirriado. Y delgadito se ve que es también, ¿no? Llega a Boston, que no es decir llegó a cualquier lugar de los Estados Unidos. Llega a Boston en 1868. Es el norte abolicionista, el norte industrializado. Hay una figura que es clave en la relación de Varela con la educación y la importancia de la mujer, que es una pensadora norteamericana. Dickinson, Anne Elizabeth Dickinson. Dice Varela en su carta: yo la veo en el estrado hablando con gran pasión, con gran conocimiento, hablando de política, dominando la situación. De noche nos encontramos para cenar y es una mujer maravillosamente arreglada, vestida, maquillada, perfecta, una dama 100%. Me dicen a mí que una mujer no puede educarse más porque entonces se va a convertir. Para él una mujer inteligente era una equivocación de la naturaleza, un error de la naturaleza, palabras textuales de Varela. Y descubre que la feminidad de la mujer norteamericana depende de la educación. Y si usted tuviera que resumir de todo su viaje las principales ideas que él se trae al Uruguay después de ser recorrido por Europa y Estados Unidos, ¿cuáles serían esas ideas? 1, el empuje para trabajar sobre la educación. Y 2, la necesidad de jerarquizar a la mujer. En 1869,
Al volver de su viaje por Europa y Estados Unidos, Varela retoma su carrera como periodista y funda el diario La Paz. Buenas tardes. ¿Juan Carlos? Juan Carlos, un gusto. Facundo, mucho gusto. Un placer. Acá tenemos el primer ejemplar del diario La Paz. Es un material que está microfilmado. Ya está respaldado. Ya está respaldado. No, este material, que es el original, no tiene préstamo a los usuarios y lo pueden ver a través de un microfilm. La Paz. Este es el primero de todos. Este es el primero. La gran energía y vigor que puso Varela en la reforma, en el trabajo administrativo, ya se veía venir en su condición de periodista. Porque no solo sacaba un diario de mañana y otro de tarde, que lo confeccionaba todo él, incluso materialmente, sino que lo que escribía tenía una fuerza y una capacidad, diría yo, ofensiva hacia el entorno, que puso la tónica de la época. Acusamos al general Valle y a don José Cándido Bustamante de violadores de la Constitución, de conculcadores de las leyes y de malversadores de los fondos públicos. En ese recibir y otorgar pequeños agravios políticos, Varela recibe del gobierno primero un enjuiciamiento y una prisión, por supuesto, y después un destierro. ¿Y se tiene que ir del país, Varela? Se tiene que ir del país, se va. ¿Qué derecha? Lorenzo Valle. Un enfrentamiento con el presidente Lorenzo Valle lo lleva a exiliarse aquí, en Buenos Aires. Fue en febrero de 1870. Eduardo, ¿cómo era Buenos Aires en 1870, cuando llega Varela? Una ciudad que era una aldea, era una ciudad pequeña, teniendo en cuenta los cánones de las grandes ciudades de ese tiempo. Se calcula que tenía entre 100 y 110.000 habitantes, una ciudad muy primitiva en cuanto a su infraestructura, en cuanto a sus construcciones, una ciudad que se extendía aproximadamente unos 3 kilómetros alrededor de la Plaza de Mayo para ubicarnos. En este barrio vivió Varela durante su exilio en Buenos Aires. Se alojó en un hotel en la zona del Miserere, actualmente conocido como el 11. Era una zona no marginal, pero era una zona como todas las típicas zonas de mercados, una zona donde había mucho movimiento, mucho bullicio, pero sin espacio para el lujo, y dentro de lo que era la Buenos Aires de 1870 era un lugar casi entrando en los suburbios de la ciudad. Periférico. Periférico, exactamente. ¿Café? Sí, para mí. ¿Qué me puedes decir de ese Buenos Aires de 1870? Ahí Sarmiento es presidente, ¿no? Sarmiento es presidente, está terminando o terminó la guerra del Paraguay. Por otro lado, hay una gran crisis económica producto de la guerra. Sarmiento asume en el 68, en medio de la guerra, en una situación muy mala. Estas figuras políticas tenían en la prensa como un lugar muy importante para exponer sus ideas. Claro, no, la prensa era... no había política sin prensa, y la prensa era política. Muchas veces también las disputas políticas iban, declinándose a cuestiones personales, se podía afectar el honor de las personas, y ahí también era cuando se producían estos desafíos, estos duelos. Benito Neto, que había sido un periodista que defendía el gobierno, intentó en algún momento batirse a duelo con Varela. Varela era contrario al duelo, pero no tuvo más remedio que hacerlo, y esa oportunidad se dio cuando él ya estaba en el destierro. Julio Herrera, que era su amigo, estaba en Buenos Aires también, y que tiraba florete, José Pedro dijo, enséñame, porque yo no tengo ni idea cómo es un florete. El deporte es esgrima y las especialidades, florete es padezable. En florete la característica es que se toca solamente con la punta.
una hoja de forma cuadrangular, no triangular como tiene la espada. Sin filo. Sin filo, porque penetra solamente el golpe de punta, la estocada es de punta. Los códigos penales, tanto el código uruguayo como el código argentino, definen al duelo entre caballeros como un combate por razones de honor supervisado por padrinos. Estaba prohibido por el Código Penal, sí, pero se practicaba habitualmente. Exactamente. Y que sí. se practicaba no en lugares públicos, se iban a una quinta, a una chacra y se batían ahí a duelo para estar fuera del espacio público. Digamos, el arte estaba en lograr que se supiera lo suficiente y por otro lado que la policía no llegara y en el momento justo te viera batirte a duelo y te llevara preso. En un duelo la tensión, No, multiplicarlo por 1000. Es al máximo. No, multiplicarlo por 1000. Yo tengo adrenalina en este momento. Yo creo que no deben haber dormido durante una semana antes del duelo. O sea, además uno tiene que pensar que se va a batir a duelo, lo voy a matar al que tenga muy bien. Sí, pero también tiene que pensar que tiene que estar dispuesto a morir en el duelo. Ya en el carruaje que iban al duelo, siempre de madrugada, esas cosas, dice, bueno, no me enseñaste nada, sí. Agarré el florete y hasta acá contó. Avanzá, arremeté. Y dicho y hecho, agarró el florete y arremetió, y creo que la cuarta, quinta arremetida, el otro dijo, el señor Varela no es ningún cobarde, muy valiente, retiro lo dicho, se acabó el duelo. Argentina significaba mucho para Varela. Era el país de uno de sus mentores, Domingo Faustino Sarmiento, a quien conoce durante su viaje a Estados Unidos. Fabio, Varela fue muy influenciado por Sarmiento en sus ideas educativas. Sarmiento, ¿por quién es influenciado? Si uno dice, ¿cuál es el modelo? El modelo de Sarmiento es Estados Unidos. La idea que tiene Sarmiento de la educación no tiene que ver tanto con la educación en sí misma, sino como la educación formando parte de un proyecto de sociedad. La idea de escuela laica, gratuita y obligatoria, que son pilares en Varela, ¿son también pilares en Sarmiento? Sí, claramente. Esa idea de formación integral de ciudadanos, sujetos aptos para la economía y que puedan incorporar hábitos morales, lo que tiene que hacer es extenderse hacia toda la sociedad. Sarmiento, la verdad que hay cosas que decía eran muy graves. Es decir, que cosas que en las cuales se inspiró un poco a Varela, ¿no? El rechazo, primero a las diferencias sociales, negros, gauchos, indígenas, todo eso para Sarmiento eran sectores despreciables de la sociedad. ¿Y para Varela? Y Varela en parte sí. ¿Y cómo se compatibiliza una educación para todos, esta escuela republicana donde todos se pueden sentar en el mismo banco con esta idea tan racista? Bueno, hay que definir quiénes eran todos. Varela claramente pensaba que la población indígena y la población gaucha eran como obstáculos en el proceso de construcción de una república civilizada. Y su idea es, hay que superar ese obstáculo. Y para él, básicamente, eso significaba, hay que hacer una acción educativa y cultural que destruya esas culturas que son muy nocivas y que incorpore a toda la gente por el camino de la civilización. Eso que nos llama la atención a nosotros ahora era lo normal en la época. Eso es quizá lo difícil para nosotros en entender cuáles son los valores y las ideas predominantes en otro periodo histórico. Creo que nos tiene que hacer pensar también qué es lo que nosotros estaremos excluyendo ahora. Laura, cuéntame, ¿hace cuánto que trabajas en la escuela? Hace 11 años. ¿Y antes de venir acá sabías de la existencia de Varela? No, me llamó la atención, que realmente es importantísima. Importantísimos los cambios que hizo en Uruguay, el hecho de tener la escuela laica, la escuela pública, la escuela gratuita, eso les llama la atención. El Sarmiento uruguayo. ¿Y en esta biblioteca de la Escuela José Pedro Varela hay cosas de Varela? Sí, tenemos material sobre su vida o tratados pedagógicos escritos por él, de su autoría.
Ahora, en Uruguay se habla mucho de una crisis de la educación, de que está cambiando. ¿Acá en Argentina pasa lo mismo? Lo vemos ahora. Cuando mi mamá iba a hablar con la maestra, era la maestra. De por sí, la maestra también cayó bastante. Te dicen que, bueno, que el salario no tiene nada que ver. Tú decís como que se fue perdiendo un poco el prestigio del ser maestro. Sí, cuando yo empecé a trabajar hace 28 años atrás, yo a un acto escolar no iba en zapatillas, iba bien vestida. Ahora vos ves, hasta los mismos chicos a veces te dicen, mi mamá dice que no te soporta. ¿Pero y ahí qué haces? Un chico te dice, mi mamá dice que no te soporta. ¿Vos hablás con esa madre después? Y si hablamos con esa madre, le decimos que mira, cualquier cosa, porque es lógico, yo también pienso a veces cosas de la maestra de mi hija, pero no se la voy a decir a mi hija, ¿por qué? Porque quiero que le tenga respeto, porque la maestra es ante todo, tener respeto. Después, bueno, lo que opinemos es otra cosa. Pobres Sarmiento y Varela, ¿no? Pobres, porque ellos lo que quisieron hacer, el modelo que nos quisieron mostrar, está devaluado. Jorge, sabemos mucho de la escuela a partir de Varela. ¿Qué sabemos de la escuela antes de Varela? La escuela anterior era una escuela de tipo memorístico y algún ejercicio de cálculo muy elemental. Aparte, por supuesto, de las normas del catecismo y eso que también se enseñaban. Bueno, aparte de eso, la escuela estaba a cargo de personas no capacitadas. Jorge, se habla mucho de las escuelas pre-Varela como escuelas que eran básicamente castigadoras. ¿Estos castigos cuáles eran y de dónde vienen? No, era normal, es decir, los castigos, bueno, son los que vemos un poco acá, ¿no? Es decir, la palmeta para castigar al niño, pegarle. ¿Pero esto para pegarle en la mano, pegarle en la cola? En la cola, fundamentalmente, ponerle un cartel de desasiada, lengua de trapo. Pero desasiada, ¿qué significa? Que mugrienta. Pero, o sea, esto un maestro a un alumno le decía, colgate ese cartel. Claro, sí. Por ejemplo, si venía con uñas sucias, orejas sucias o sucia en general, así, es desasiada. ¿Este castigo cuál es? Ese arrodillarse en maíces o piedritas o cosas de manera de que... ¿Y este de acá cuál es? El buche de agua. Tenían que mantener un buche de agua en la boca sin expulsarlo. ¿Pero era una violencia que se vivía en la escuela pero no en la casa o era una escuela? No. Vamos a entendernos. Aparte de estos castigos así infamantes, lengua de trapo, orejas de burro, el corro que se ponía a los que no aprendían, estaban los castigos físicos. Pero los castigos físicos respondían fundamentalmente a una sociedad violenta, donde al terminar una batalla todos los que habían sobrevivido se los degollaba. En las normas que establecía el Cabildo se establecía que, claro, había que ser moderado en los castigos. No se le podía dar más de 6 azotes. En 1868, Varela crea, junto a varios intelectuales destacados de la época, la Sociedad de Amigos de la Educación Popular. Él tenía 23 años, Juan Carlos Blanco, 20, Carlos María Ramírez, 21, Alfredo Vázquez Acevedo, 24, y Elvio Fernández, que era el mayor, tenía 26 años. Fundan un colegio como un laboratorio de la reforma. ¿Y qué sabemos de ese primer colegio laboratorio de la reforma educativa? ¿Fue exitoso? Fue exitoso. Tuvo un enorme respaldo de los padres, sobre todo del sector de los liberales, ¿no? 3 alumnos, ahí está la campana que tenía la escuela, que le puso Elvio Fernández porque Elvio murió al poco tiempo. ¿Cuáles eran los pilares de este colegio reformador? ¿Que tenía otras materias, tenía maestras en vez de maestros? ¿Cómo estaba organizado? La idea de que es el niño el autor de la educación y no, por el contrario, el maestro. Por ejemplo, las lecciones sobre objetos, que él tampoco inventa, que lo toma de Estados Unidos, consistía en salir de aquella educación memorística. Era tomar un objeto, una manzana, por ejemplo,
hacerle observar al niño esa manzana, la forma que tiene, ya ahí podemos hablar de geometría, el olfato y de dónde sale la manzana y el árbol. Y sí, se daba todo un panorama del mundo, de la sociedad, de la naturaleza, a partir de objetos. El 11 de junio de 1873 se casan José Pedro Varela y Adela Acevedo. Y Adela Acevedo, que pertenece también a esa familia de los Acevedo, también muy vinculada con la educación, con la intelectualidad, ¿no? Y con la alta política. O sea, sí, casarse con 28 años era casarse. Con 27, con 26. Eran casarse ya viejos para la época. Exactamente. O sea que se casan ya entrados en edad y tienen 2 hijos. 2 hijos. Se adoraban, por lo que se sabe, muy tierno realmente. Adela era una mujer excepcional también, muy inteligente. Acevedo. Mujercica decía él a ella. El panzoncito era uno de los hijos. Agapo, ¿cuántos libros escribió Varela? 1, Ecos Perdidos. 2, Educación del Pueblo. 3, Legislación Escolar. 4, Memoria Primera. 5, Enciclopedia de la Educación. Y 6, la Memoria Segunda, que es la más importante. La legislación escolar es lo que él quiso hacer. Y la memoria es el raconto de lo que hizo en esos 2 años. Dentro de estas ideas es muy influenciado por Ira Mayhew en Estados Unidos, y hubo estudios de que después lo que él escribe está como demasiadas ideas que estaban en el pensamiento de Ira Mayhew. Varela, de hecho, en la educación del pueblo plagia, para decirlo claro, y no estoy haciendo la valoración moral, pero plagia capítulos enteros de ese libro, sin citarlo. Además, en ese libro cita a muchísima gente. ¿Qué opinión le merece los que dicen que la educación del pueblo plagió varias cosas de Ira Mayhew de Estados Unidos? Mire, la educación del pueblo es un manual. Varela no puso ninguna cosa original de él, sino es un fresco de lo mejor de sus lecturas. ¿Por qué pensás que hizo eso, Varela? Porque era muy común en la época. Varela no es un erudito, no era un hombre con formación académica superior, y además, es decir, así también sacamos el mito de que Varela era un iluminado. Varela es un hombre inquieto por la educación, en un contexto inquieto por la educación, y que participa de lo mismo que muchos jóvenes de su época. Uruguay vivía un contexto de crisis política y económica. Entre 1830 y 1876 hubo 15 presidentes. Todos soportaron levantamientos armados y muchos fueron derrocados. El 10 de marzo de 1876, el coronel Lorenzo Latorre asume el poder de facto. Comienza en Uruguay una dictadura. Latorre nombrará a José Pedro Varela Inspector Nacional de Instrucción Pública. ¿Cómo se da la relación entre Latorre y José Pedro Varela? Bueno, ahí parece que es muy importante la figura de José María Monteiro, que era el ministro de Latorre, el ministro de gobierno de Latorre, y que es el que logra, digamos, acercar a las dos partes. No fue fácil para él. Cuando a él lo invitan a incorporarse al gobierno, duda mucho, se toma unos días para pensarlo y escribe una carta de aceptación que la verdad es que es una carta muy antipática hacia quien le está ofreciendo el puesto. Pero el hecho es que finalmente decidió incorporarse, lo cual significaba una ruptura muy grande con su pasado y con la gente que lo había rodeado hasta ese momento. Carlos María Ramírez le dice que no entiende cómo participa, colabora con ese gobierno, y Varela le dice, bueno, soy pobre, tengo que trabajar, tengo una familia que mantener. Más difícil es justificar por qué se quedó, porque el gobierno militar se fue volviendo cada vez más duro. Alguna gente que al principio había colaborado con el gobierno militar empezó a apartarse y él, sin embargo, siguió trabajando hasta su muerte. Es decir, pero fueron solo 2 años que él estuvo, ¿no? Bueno, fueron 2 años porque se enfermó y se murió. No sabemos qué hubiera pasado en el caso contrario. La dictadura podía durar tiempo infinito, mientras que si desarrollaba un sistema educativo que funcionara,
ese sistema educativo podía crear una realidad política diferente que hiciera, digamos, inviables o por lo menos muy poco posibles esas dictaduras. ¿No se podría pensar que también Varela fue influenciado por Latorre, que capaz que ya, digamos, matizó sus principios principistas? Si yo hubiera sido un contemporáneo de Varela, probablemente me hubiera sentido inclinado a criticarlo. Ahora, visto en la perspectiva histórica, uno piensa, bueno, si uno quiere instaurar un sistema educativo importante, tiene que hacerlo por medio de un gesto autoritario. No, es muy difícil imaginar que de un debate público en aquella época pudiera salir un sistema educativo que funcionara efectivamente. El objetivo de la reforma educativa vareliana era capacitar a la mano de obra que sería el motor del desarrollo económico del país. Su idea era que para forjar la paz y para forjar la república, la educación tenía que ser el vivero de los republicanos. Él formó parte de esa generación de intelectuales obsesionada por crear lo que Metol Ferré ha llamado el primer imaginario nacionalista. En julio del año 1878, Varela convoca a todos los inspectores a un congreso a realizarse en la entonces Villa San Pedro del Durazno. El porqué era que el tema central de ese congreso iba a ser cómo aplicar la reforma escolar en el medio rural. No la ve nadie, ¿verdad? Aquí José Pedro Varela presidió el primer Congreso Nacional de Inspectores de Enseñanza Primaria. Acá en Durazno, ¿saben que acá fue el Congreso? ¿Saben la existencia de esta placa o no? Se ha escrito sobre el tema, pero a nivel masivo de la población no. Varela creía en una educación muy descentralizada, donde la unidad de acción principal era el distrito escolar, y el distrito escolar es una cosa muy local, y Varela pensaba que ahí tenía que estar la capacidad de decisión y la capacidad de organización. Varela pensaba que era imposible manejar desde Montevideo lo que podía pasar en Tacuarembó. Limber, ¿tu tarea es coordinar desde Montevideo todas las escuelas rurales del Uruguay? Exactamente, desde el Departamento de Educación Rural coordinamos el apoyo técnico a todas las escuelas rurales del país. ¿Y cuántas son? Y bueno, actualmente son 1.129 escuelas rurales. ¿Hoy estamos más centralizados que lo que pensó Varela o menos? Yo pienso que estamos menos centralizados actualmente porque con el tiempo hemos ido aprendiendo que, por ejemplo, en el tema de la ruralidad no tenemos un medio rural y una escuela rural, sino que tenemos múltiples medios rurales y múltiples escuelas rurales. En 1854 existían en todo el país solo 30 escuelas rurales. Asistían 900 alumnos de un total de 129.000 habitantes. ¿Cuál es el poblado más cercano que hay de esta escuela rural? Cañas y Bañado de Cañas. ¿Están a cuánto de acá? Unos 17 kilómetros Bañado de Cañas. Después tenemos Cuchilla de Laureles, que queda a unos 14 kilómetros. El niño que vive más lejos es Pablo de Sesto, que vive en Cañas. Y viene por adentro del campo, entra por una forestación y todo, pasa un arroyo. Pablo, ¿y tú cómo venís a la escuela acá? ¿Y cuánto demorás en ir y venir? Una hora. ¿Una hora de ida y una hora de vuelta? ¿Cómo se vive en el medio rural la relación entre maestros, los padres, la inspección primaria? ¿Funciona armónicamente o se generan inconvenientes? En general, en todo el departamento funciona muy bien. Digo, vamos a decir, una pata muy importante de la escuela es la comunidad. La comunidad va, participa, ayuda, si hay que pintar, si hay que cortar el pasto, mantener un invernáculo, dar vuelta en la tierra, hacer una cama alta. Si no vienen los padres, es difícil para la maestra. Y vienen, y se involucran. ¿Cuántos alumnos hay en esta escuela rural? 11 niños tengo. 11 niños. Le das algunas cosas para los de nivel 2, otras para el nivel 3, digamos, vas repartiendo tu tiempo entre ellos. Sí, generalmente trabajamos contenidos secuenciados,
donde trabajas, por ejemplo, matemática y trabajas con todo un contenido que puedas utilizarlo tanto en tercero como en cuarto y en sexto. ¿Ustedes cuál les gusta? ¿Matemática? ¿Idioma? ¿Qué les gusta? A mí me gusta más matemática. ¿A vos te gustan los números, Matías? ¿Sí? A mí lenguaje. Lenguaje. Es claro que en todas las escuelas rurales hay multigraduación. Esto de que los niños de diferentes edades y diferentes grados conviven en el mismo grupo y aprenden juntos. Esto es un poco distinto, quizás porque es otro tiempo, ¿no? Pero Varela quería un poco uniformizar, ¿no? Lo que pasa es que la escuela moderna, la escuela graduada, ha intentado uniformizar, colocando a los niños, clasificándolos por edades y metiéndolos en compartimentos llamados aulas. Y yo creo que ese aspecto es el que en la actualidad hace agua por todos lados como modelo, no solamente de la escuela, sino de la educación formal toda. Yo creo que ahí la escuela rural tiene mucho para aportar, porque la escuela rural multigraduada siempre, históricamente, ha tenido que romper con esa graduación. A ver, a los de quinto y a los de sexto, a Pamela, a Camila, a Pablo, José Pedro Varela, ¿qué les dice? Si yo les digo ese nombre. Que José Pedro Varela fue el que fundó la escuela pública. En 1877, cuando la reforma de Varela apenas comenzaba, funcionaban 196 escuelas con 17.541 alumnos. 3 años más tarde, las cifras eran las siguientes: 310 escuelas y 24.785 alumnos. La reforma vareliana se apoyaba en 3 principios: laicidad, gratuidad y obligatoriedad. La obligatoriedad yo lo traduciría, el derecho a todos los niños a recibir educación es una cosa obvia y que todo el mundo está de acuerdo. El que sea gratuito es parte de ese mismo derecho, el que todo el mundo, no por una razón económica, se vea limitado en ese derecho. Y el tema de la laicidad yo creo que es el que es más discutible. En Varela, para él, ser laico, ¿qué significaba? ¿Ser anticlerical? ¿Ser antirreligioso? ¿Estar en contra de la Iglesia Católica? Varela, sobre todo, es un anticlerical. Y cuando decimos anticlerical, tampoco lo carguemos de un sentido casi violento, ¿no? Anticlerical era una actitud crítica y esta gente convivía, entonces no era una militancia violenta, pero sí una militancia retórica muy fuerte. Por ahí hay algunas circulares que dicen, bueno, la enseñanza de religión debe quedar en el último momento del horario escolar, nunca en el medio, entonces los niños que terminaban el día y los que se podían retirar se retiraban, se prohibía empezar las clases así, persignándose. En Varela hay un espíritu también de uniformizar, laicidad, que no se habla de religión, todos iguales, todos túnicas, todos moñas. Hoy que se habla tanto de diversidad, ¿cómo se hace para mantener una inspiración de Varela, pero respetar la diversidad de credos, también no uniformizar a los niños? La laicidad, que supone que en el espacio público no haya manifestaciones religiosas, era la laicidad del siglo XIX, la laicidad que hoy se maneja es la laicidad positiva, en donde en el espacio público haya espacio para todas las manifestaciones religiosas, sin que el Estado tome partido. Creo que hay otras maneras de saber vivir en tolerancia, en pluralidad, respetando el hecho religioso y reconociéndolo. Uno en la escuela puede dejar que los niños celebren a Nacional o a Peñarol, pero no puede dejar que ellos expresen que están celebrando la Navidad o la Pascua judía o el Ramadán. ¿Y por qué? Si es parte. Los principales cambios que introduce la reforma vareliana en los contenidos pedagógicos son lecciones sobre objetos, educación física, historia natural, higiene, música vocal y cálculo mercantil.
¿Cuál es el éxito de la reforma educativa vareliana? Varela lo que hace es clasificarlos a todos y decir, bueno, primero, hay un lugar que es la escuela donde se va a aprender. Segundo, no están todos entreverados. El niño tiene que estar sentado en un asiento, en un pupitre que le permita escribir y mirar de frente al maestro. Nada de estar sentados de cualquier manera, sino, digamos, frontalidad. El maestro es el que conduce la clase. Desde la reforma valeriana en adelante lo que tenemos es un sistema educativo y de alguna manera políticas educativas que apuntan, ¿no?, a definir cuáles son los textos a través de los cuales se tiene que enseñar, cuáles son los métodos de enseñanza, ¿no?, qué tipo de formación tienen que tener los maestros. Lourdes, ¿qué rol tuvieron las mujeres en la reforma de Varela? El rol de la maestra es un rol fundamental en cuanto preparadoras de ciudadanía, ¿no? ¿Y por qué prefería que fuera? Por dos razones, y las dice a los dos simultáneamente. Una, porque el niño identifica en la maestra una imagen más maternal y entonces lo vinculaba más con la escuela y le facilitaba el aprendizaje. Y por otro lado, para decirlo en lenguaje claro, se le pagaba menos que a los hombres. Además, otra cosa que también Varela señala al respecto, a pesar del salario menor y de todo esto, es, dice él en alguna conferencia o carta, es una oportunidad laboral muy importante para las mujeres, para aquellas que tienen que salir a trabajar. Yo siempre digo que la propuesta de Varela para las mujeres fue moderadamente innovadora, porque en definitiva esto nunca debe verse como que Varela quería algo desde una perspectiva de igualdad de géneros, de ninguna manera. Cuando Barrán habla de la forja del Uruguay moderno, él habla de que las maestras varelianas tuvieron tanto poder como los médicos y, en buena medida, tuvieron un rol constructor de una sociedad nueva. Y efectivamente lo tuvieron. La reforma de Varela avanzaba, pero en enero de 1877 sufre, aquí en Durazno, un grave accidente de caza. ¿Está localizado el lugar exacto? Sí, es una estancia que hasta no hace muchos años pertenecía a la familia Castellanos. Y entonces sufre un accidente cazando. ¿Qué estaban cazando? Posiblemente estaría cazando perdices o con una escopeta de cargar por la culata y le estalla la munición en la cara. Se cargan atrás, de atrás. Y cuando tú cerrabas se podían explotar. Seguramente podía ser, claro. De ahí el dicho popular, le salió el tiro por la culata. Y como efecto de ese accidente él va a perder la vista. Uno de los ojos lo pierde. Ese ojo que es el derecho. Por eso la famosa foto de José Pedro Varela oculta prácticamente el ojo ese. En una de las crónicas de la época dicen que Varela se traslada desde la estancia en un break. Exactamente. ¿Qué es un break? Él permanece 4 días en la estancia. Cuando ven que está estabilizado después de esos 4 días, lo trasladan en un break, es decir, en un tipo de carruaje bastante cómodo para que viniera hasta la villa del Durazno. Y desde aquí tomar el ferrocarril que lo trasladó a Montevideo. Al año de asumir el cargo, Varela contrajo una enfermedad terminal. Pasó los últimos 10 meses de su vida postrado en una cama. Sin embargo, nunca dejó de trabajar. ¿Hay alguna conexión entre el accidente y la muerte prematura? ¿Entre el accidente de caza y la muerte prematura? No creo. Sé que eso le impidió comer bien el resto de sus días y que la muerte prematura siempre estuvo dudoso. Lo que yo recordaba era que se tocaba el vientre, que le daba clases a los sobrinos, porque tenía varios hermanos, José Pedro, Juanita y otros hermanos más, y venían los sobrinos a que les diera clase y se acostaba en el suelo, como que en una posición que estaba mejor, con menos dolor. Según sus investigaciones, ¿de qué se murió Varela? De cáncer. Me lo dijo la nieta. Y además me mostró el cáustico que le ponían, que dejó una mancha verde en el chaleco. Yo pregunté después qué era. Me informaron que son sustancias que queman la piel para producir como contraste con el intenso dolor de adentro una especie de neutralización. Carlos María Ramírez,
que ya con el tiempo, digamos, recapacitó un poco su pelea y lo empieza a ver de otra manera, se escribe con un amigo, Carlos María Ramírez está en Paysandú, le escribe un amigo que está en Montevideo y le dice, bueno, ¿cómo está José Pedro Varela? Y le dice, bueno, está muy mal, ya le aplicaron cáustico en el estómago y ya sabemos que cuando se llega a ese extremo pocas esperanzas quedan. Era una sociedad, la montevideana, muy chica. Y él aceptó integrar un gobierno de un dictador. Entonces todos sus amigos se dieron vuelta, le dieron la espalda. A los 30 años, 28 años, que todos tus amigos te den la espalda, uno psicológicamente lo siente. Enormemente, ¿no? En alguna medida decían que murió de pena. ¿Pero tú crees que la enfermedad de la que él muere, que no se sabe bien si fue una úlcera, un cáncer de estómago, es a raíz de esta pelea con sus amigos? Sí, que haber quedado solo. Tenía un fervor apostólico, a tal punto de que, bueno, quemó su vida, muere a los 34 años, en esos últimos 31 meses, en donde todos los que relatan su peripecia dicen que trabajó en forma poco humana. Él dio todo por el país, pero aparte de eso dio hasta el honor, hasta el prestigio, es decir, no le importó lo que dijeran si él estaba convencido de que hacía un bien al país. El 24 de octubre de 1879, José Pedro Varela muere aquí en Montevideo. Tenía 34 años. Su esposa, Adela Acevedo, queda a cargo de 2 niños. El hermano de José Pedro, Jacobo, será el continuador de la reforma educativa. Como bisnieto de José Pedro Varela, también está todo lo que hizo Jacobo, que la historia no lo reconoce tanto. Porque... La tarea de Jacobo es maravillosa, silenciosa. Claro, este otro brilló, fue el primero, se murió joven. El tema de Varela es que se muere a los 34 años y ahí nace el mito. Si Varela hubiera vivido 40 años más, probablemente no estaríamos hablando de él como estamos hablando ahora. Pero podríamos estar hablando mejor quizás de él. Quizás sí o quizás no. Ever, ¿por dónde se empieza a pensar una escultura de este tipo? El primer acercamiento fue a reproducir la imagen esa clásica que está en el billete de 50 pesos y está en todos los retratos de las escuelas, pero yo no me conformaba. Yo pongo mi visión, mi mensaje, que hay que leerlo. Acá yo exageré inclusive el movimiento del pelo, porque eran tiempos revueltos, tiempos muy violentos, los que le tocó vivir en cierto modo políticamente, ¿no? En 1870, el 80% de la población era analfabeta. En 1900, la cifra se había reducido al 46% y se reduciría aún más, al 38% hacia 1910. La reforma de Varela había sido exitosa y la educación se convertía en orgullo del Uruguay.
¿Hay algún momento en el cual este éxito empieza a desmoronarse? Lo que no ha sido exitoso es la reiteración de la referencia bareliana, y sobre todo aquellos que en el siglo XXI tratan de recoger no la inspiración, sino las recetas de la legislación del pueblo que fue escrita hace 150 años. Hasta la década de los 80, incluso uno podría decir de que el orgullo de una persona era nacer en un hospital público, entrar en una escuela pública, ¿sí? Tener un empleo público y morir en un cementerio público. Digamos, ese modelo estructurado de alguna manera de sociedad entra en crisis de alguna manera en los 80. En 1980. 1980 estamos hablando, como muy reciente, cuando de algún modo lo público empieza a ser como sinónimo ineficiente y lo privado empieza a jerarquizarse frente a lo público. Y ahí cae Varela también. Ahí cae Varela y cae la escuela pública. Debemos transformar la educación. Se ha dado impulso a la educación. Estoy absolutamente convencido que en los próximos años este país va a seguir dándole más y mejor educación a sus hijos. Estamos de acuerdo que hay que destinar fondos, recursos importantes para la educación. Educación, educación, educación y otra vez educación. Y ahora, en el campo real, tenemos en marcha una reforma educativa desde hace 2 años y medio en el Uruguay, que ha estado transitando en medio de reiteradas polémicas, que vive hoy una de esas polémicas, con el profesor sociólogo Germán Rama, presidente del Códice. Hola, ¿Rama? ¿No? ¿En orden? Sí, ¿usted cómo le va? Bien, bien. ¿Usted, con el pasar de los años, Rama, piensa que su reforma fue exitosa? ¿Cómo la analiza hoy? Bueno, algunas cosas sobrevivieron, otras no. Eso no depende de uno. Evidentemente, mi acción incorporó a los muchachos de 5 años a la escuela. Creé las escuelas de tiempo completo, 114 escuelas de tiempo completo. Y pasamos a alimentar en Montevideo a 80.000 niños con alimentación caliente, con dietistas. Creé los liceos, los CERP, creé los centros regionales de profesores. Miro hacia atrás y digo, bueno, hicimos algunas cosas positivas en esta vida, ¿no? ¿Cómo evalúa usted la situación de la educación actual en Uruguay? Nosotros no somos el modelo. Tenemos que ver el modelo de los países más desarrollados, más cultos, más democráticos. ¿Tú crees que hay una crisis del sistema educativo? Yo creo que tenemos que recordar que el Uruguay tiene el 83% de la matrícula en la escuela pública. Yo creo que hay una crisis difundida y publicitada, y hay desafíos que son reales. Un desafío es la articulación, otro desafío es mejorar la calidad, y acá de todo el sistema. El tercer desafío es aumentar el tiempo pedagógico para tener una educación integral y de calidad. Yo creo que se están haciendo muchas cosas bien y que hay muchas cosas que todavía se necesitan hacer mejor. La sociedad ha cambiado y la escuela ha tenido que ir cambiando. Entonces, no es el único lugar donde aprende ni el niño ni el joven, y eso hace que la figura del docente se vea relativizada frente a otros agentes culturales, como por ejemplo los medios de comunicación. Yo creo que es una oportunidad para traer algo nuevo a la educación. Yo creo que hay muchas cosas nuevas, además de Varela, hoy en día. Como que quedó atrás, no se olvida porque nos dejó la escuela de hoy en día, pero para inspirar hay muchas otras cosas también. Y a ver, contame, ¿cuáles son esas nuevas maneras que ustedes creen como generación que pueden aportar a la educación? Y bueno, sin duda que el maestro tenga más valor, tenga más autonomía, más reflexión, desde la sociedad, que se lo vea como algo bueno, algo positivo, el ir a la escuela que también genere cambios. En este momento, y no como en el momento de Varela, él transmitió lo que veía en ese momento, quería formar los republicanos para ese momento. En este momento es otro, por lo tanto... ¿Y en este momento qué es lo que tenemos que formar? ¿Qué es lo que tienen que formar ustedes como maestros, si no son republicanos? Vos agarrás el programa y te dice que tenemos que formar ciudadanos críticos. Ahora, el tema también es pensar, bueno, hasta qué punto lo estamos haciendo. ¿Cómo vive usted esto de maestros que son agredidos por los padres? En este contexto de ideas varelianas de creación de ciudadanía. Hay un problema, pero no olvidemos que esto sucedió históricamente. Digo, ¿por qué en todo el Montevideo periférico está lleno de escuelas
y no está lleno de liceos y de escuelas técnicas. ¿Por qué? Porque el maestro siempre asumió que a pesar de todo iba a trabajar en esas escuelas. En las zonas rurales más carenciadas hay una escuela. Anda a ver si hay un médico y si hay un profesor de secundaria en esos lugares. Me decían que en magisterio la relación de mujeres a hombres, sí, o sea, son mucho más mujeres que... Sí, son muchas más mujeres que hombres, es cierto, pero afortunadamente estos últimos años han venido más jóvenes, más varones, y es tan importante la presencia del varón maestro en la escuela y en el instituto. Sobre todo en la escuela, porque vos ves que ante la situación esto de familias monoparentales, donde básicamente la presencia permanente es más de la mamá que del papá, la figura del maestro varón a los chiquilines les hace mucho bien. Carlos, ¿y de dónde viene tu vocación de ser maestro? Es medio extraño, porque no tengo ningún familiar, no tengo a nadie. Pero realmente yo creo que fui maestro porque la pasé también en la escuela que me dio la oportunidad de seguir toda mi vida con esto. ¿Y para vos el estudio, el magisterio, te sentías raro eras el único varón? ¿Había algún otro? Sí, era el único de 7 grupos. ¿Y sentís que tiene una importancia hoy el ser maestro varón? Y yo creo que en una sociedad tan fragmentada como la nuestra, donde la presencia o la dificultad de la presencia del varón hace equilibrios importantes. Pero tú decís que hay como, quizás en muchos hogares, una falta de una figura paterna que sí, sin duda. La sociedad uruguaya se ha transformado y en los últimos años hemos asistido a una pérdida del valor familia. La falla está en los maestros, está en el sistema, está en las familias. Y bueno, es como que vienen por cumplir sin pensar mucho en el después. Porque más allá de que los padres trabajen, yo siempre les digo en la primera reunión que tuvimos, que por lo menos una vez a la semana que se tomen el trabajo de mirar el cuaderno del hijo. Y veo que a veces ellos mismos comentan que en la casa nadie mira, nadie pregunta, nadie. Entonces, claro, ellos se van con el estímulo de acá, pero llegan allá y nada. A la escuela se le pide mucho, nosotros somos la última frontera. Estamos aprendiendo a trabajar con los profesionales, con psicólogos, con médicos, educadores sociales. Todo eso lleva un tiempo. La escuela de antes, el maestro venía, enseñaba, y el niño escuchaba y aprendía. Y hoy es totalmente distinto. Miguel, mientras ideaban el Plan Ceibal, ¿se habló de Varela alguna vez? Sí, se habló más de una vez de Varela. Yo creo que la inspiración del Plan Ceibal está en Varela. ¿En qué sentido? Así como en la época de Varela el lápiz, la túnica eran los elementos de la educación, ¿no? Y los elementos de la educación es tener acceso a la tecnología. Ahora, Miguel, una cosa que era muy clara para Varela era que el maestro tenía que saber más que el alumno y sabía más que el alumno y de ahí lo formaba. Con el Plan Ceibal se habló mucho de que en la tecnología el maestro corre como de atrás a las nuevas generaciones. Sin duda el Plan Ceibal trajo es un cambio del rol del maestro. Lo más importante del maestro hoy no son las respuestas, porque las respuestas están en la wiki, en la red, en donde fuera. Son las preguntas. Ahora, yo te escucho, Miguel, y me parece que a partir del Plan Ceibal como que la educación está mejorando y mejorando y mejorando en estos sistemas. Por otro lado, se habla de una crisis de la educación profunda. Los problemas que tenemos nosotros en la educación, que son graves, también los tiene el resto de los países del mundo. Ahora, yo no creo que la tecnología por sí mismo sea una magia de salvar, no. Lo que hay que mejorar son los valores, la ética, el por qué algunas cosas se hacen de determinada manera, el respeto. Yo creo que el Uruguay ha avanzado enormemente. Creo que hay una construcción histórica de la escuela pública que no empezó con este director general, con esta administración, que se va avanzando en la construcción de esta escuela pública de calidad, que el Plan Ceibal hizo un aporte enorme en esta construcción de identidad y que por suerte tenemos nuevos desafíos. ¿Qué es lo inmediato? ¿Qué es urgente? Es absolutamente urgente seguir con la expansión de las escuelas de jornada completa o de tiempo completo. No se puede pensar que con menos de 700 horas al año vamos a dar una educación de calidad. Habría que tener una cabeza abierta para ver qué funciona en el mundo y también qué funciona acá. Medir bien, evaluarnos bien nosotros qué cosas funcionan y cuáles no.
quizás algunas de las innovaciones, quizás no algunas, muchas de las innovaciones que se hacen acá tienen impacto positivo. Y hay otras cosas que no están funcionando desde hace años y que rompe la vista, que no están funcionando y que deberíamos dejar de lado. Por ejemplo, si alguien dice en Uruguay, bueno, la repetición es muy alta, la primera reacción es, otra vez quieren bajar la calidad de educación, que sea poco exigente. Y en realidad uno se va a ver lo que ocurre en los países más desarrollados, o no tienen repetición, o la repetición es el último recurso. Si usted tiene la posibilidad, digamos, de decir, bueno, estos son los 4 o 5 puntos claves que hacen salir de la crisis, por lo menos de la coyuntural. Bueno, yo usaría lo que ha usado Finlandia. Me extraña que en todo este periodo no se haya caído en la cuenta que todos esos países que se usan como imagen atendieron la condición docente. Y aquí la condición docente no ha sido atendida. En esta pérdida del prestigio de los maestros, ¿los propios maestros no tienen ninguna responsabilidad? Por supuesto, si somos habitantes de nuestro tiempo. A veces tenemos la responsabilidad de no hablar en voz alta. Es un problema que tiene 3 patas, o sea, los políticos, los burócratas y los padres. Los padres también tienen miedo. Claro, pero en esta idea de no caer en la bola de nieve, hay problema de valores, la estructura familiar, la estructura cultural, no sé, te dicen, bueno, podemos hacer tu plan de acción. ¿Qué haría yo? Buscaría gente que viene haciendo cosas desde hace décadas y que funcionan en otros lados para probarlas acá. Por ejemplo, Francia el año pasado abolió los deberes. Científicamente no sirven para nada. Estás aprendiendo, no sé, química. ¿Qué preferís? ¿Preferís que yo te diga un número del 1 al 12, cómo te fue? ¿O que te escriba 2 párrafos de feedback sobre qué hiciste mal y cómo lo puedes hacer mejor? Eso sí es simple. Pero ¿qué pasa? Los números sirven para los burócratas, para los padres. Es mucho más rápido mirar un número y decir, bueno, un 9, está bien, pibe, seguí para adelante, que entrar al problema de verdad. Da mucho más laburo. Gonzalo, ¿qué rol tiene Varela en tu visión de la educación en Uruguay? A ver, Varela es una buena cosa en el sentido de mojón histórico, que es la prueba de que se pueden hacer cambios revolucionarios. Cada generación que se instala en el escenario tiene una cierta perspectiva nostálgica respecto de lo que fue la educación que vivió. Parece de que hay un momento en el cual nos ubicamos siempre, en el cual lo que veníamos haciendo estaba todo mal y lo que está bien es todo lo que podemos hacer. Si vos instalás esa idea junto con otra idea, y es que la educación es la clave y la respuesta a todos los problemas, yo me pregunto cómo salimos de ahí. ¿Y cómo salimos de ahí? Bueno, primero planteando el problema de otra manera. La educación no es el problema, sino como lo vio Varela, es parte de la solución. Héctor, ¿cuál cree usted que es el principal legado de José Pedro Varela? Yo creo que es de alguna forma constructor de la identidad nacional. Bueno, yo creo que la valoración, la idealización del rol de la maestra. Bueno, el éxito de la reforma educativa vareliana es que las guerras civiles, que eran el trauma de esta sociedad, fueron gradualmente quedando en el pasado. Los maestros y los vecinos con los padres dirigiendo la escuela. Hay una educación que es laica, lo que permite es tener, es formar una mentalidad plural, abierta, de tolerancia. Yo creo que lo mejor que nos dejó Varela son 2 cosas. Primero, una fuerte voluntad transformadora. Y lo segundo es, aprendamos de lo que hacen los demás. Miremos al mundo y veamos qué hay afuera. Yo creo que lo terrible es que en los 2 terrenos estamos traicionando todos los días a Varela. Creo que Varela debería ser fuente de inspiración no por lo que proponía o lo que decía, porque si no sería medio anacrónico, decir, bueno, vamos a tomar a alguien que pensó la educación en el siglo XIX, sino por la actitud de Varela. Yo creo que Varela era un audaz. La inspiración es esa, un hombre de su tiempo, con sus ideas, con luces y sombras, pero que en 31 meses cambió la educación. Si Varela viviera hoy, ¿qué piensa usted que diría de la situación de la enseñanza?
Yo no soy de la materia. Voy a opinar, pero quiero opinar con debilidad. Para mí nos preguntaría qué estamos haciendo por la reformación republicana, cuestionando muchas prácticas no republicanas que hay de uno y otro bando de esta sociedad. ¿Quién era José Pedro Varela? Su vida nos impulsa a construir nuestro relato hoy, a transformarlo, a hacerlo nuestro. Fuimos al origen porque importa saber quiénes somos y hacia dónde vamos.